Víctor Andrés, muy buenos días. Buenos días, Chema, un placer saludarlos. Bienvenido. A ustedes también. ¿Cómo te sientes después del mensaje presidencial? ¿Qué sabor de boca te ha dejado? Bueno, ya que lo has seguido atentamente. Bueno, yo creo que se están transformando un poco los mensajes presidenciales porque deben ser una especie de memorias, sí, pues, de lo que uno hace durante todo el año. Claro. Y acompañado de una serie de datos que si no lo puedes decir, por lo menos los dejas en el mensaje, en los anexos del mensaje. Por eso tiene que ser escrito. Por supuesto que sí. Y se entrega al Congreso. Por eso es que la ley decía eso, la Constitución lo dice, la Constitución dice que el mensaje tiene que ser leído. ¿Para qué? Porque no puedes improvisar pues la cantidad de horas que puedes hacer en un año y las que quieres hacer en No se trata de una gracia del presidente que aproveche este espacio para mandar un saludo, sino más bien es una obligación de dar cuenta de sus actos de gobierno y plantearse metas para los próximos 12 meses. Así es un dar cuenta, es la memoria de un director, de un presidente directorio, de un presidente, en este caso de la República, que tiene que dar cuentas de todo lo que ha hecho y de todo lo que está haciendo ya. Y se convierte últimamente en un mensaje, bueno, conciliador, que no me parece que está mal en absoluto, un mensaje de 3 o 4 puntos, pero no es propiamente dicho un mensaje presidencial de memoria de lo que se ha hecho o de lo que se quiere hacer o de lo que está en camino ya. Entonces, en ese sentido creo que se está desvirtuando un poco. Sin embargo, creo que tiene algunos avances interesantes como el tema de salud, básicamente, y el tema de educación, que me parece que ha sido muy interesante en tratar de recuperar un poco el tiempo perdido en la educación, que hay que recordar que hasta el primer gobierno presidente de la UNED había 5.6 del PIB que se dedicaba a educación. Hoy estamos en 3 y hemos mejorado, porque se había dejado antes en 1, en 1,5 y en 2%. Así que yo creo que eso es un buen anuncio, pero por lo demás es un mensaje poco trascendente. Ya no hubo las citas literarias de ese primer discurso que presentó a su abuelo, Víctor II, junto a Jorge Basadre, junto a a Mariatti, y ahí en la torre. Acá hay una austeridad mucho más fría y ya no hay una visión política articuladora, ¿no? Claro, pero en ese mensaje era un mensaje de inicio. Por lo tanto, si estás iniciando, no vas a decir lo que has hecho antes porque no has estado en el gobierno. Entonces, yo entiendo que el mensaje, el primero, puedes mencionar a una serie de pensadores peruanos, etcétera, me parece muy bien. Y los lineamientos generales de tu plan de gobierno, cómo los vas a desarrollar. Eso se puede justificar en el primero, pero en el cuarto, el tercer mensaje, ya la cosa debería ser más concreta. ¿Puede suceder que durante el año que está comenzando se tomen decisiones importantes que no aparezcan en lo anunciado por el presidente en su discurso? Sí, claro que sí, claro que sí. Claro, porque como no ha abarcado, la parte económica casi no la ha tocado. Y la parte económica es fundamental. El Perú se está desacelerando, sí. y esa desaceleración es peligrosa porque hemos perdido 2 puntos de crecimiento en lo que va de los últimos meses, y eso significa 300 o 400.000 trabajos menos. Pero luego ha salido, y lo hemos tenido acá el ministro de Economía para explicar precisamente qué medidas se están tomando para hacerle frente a esa coyuntura, ¿no? Se habló de educación y salud con nuevos programas y que requieren financiamiento, y precisamente el ministro nos decía que si ahora se podían financiar nuevos programas era porque el gobierno y el país había hecho su tarea y teníamos algún dinero ahorrado. Yo no dudo que hay caja. El tema no es que haya caja en buena hora, que además la caja no solamente la ha logrado ahorrar y formar y engrosar este gobierno, sino también viene de los gobiernos anteriores que han hecho caja. Por eso es que el Perú ha seguido creciendo y sus deudas con relación a los ingresos se han bajado a cantidades casi ridículas, nunca antes vistas en el Perú. Estamos de acuerdo, pero plantear en economía, por ejemplo, que solamente hay que incentivar la construcción para que la economía crezca, me parece que es una manera tuerta de ver la realidad. Está Luz Salgado, la congresista Luz Salgado de Fuerza Popular, está en la línea telefónica. Luz, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, amigos de Radio Programa. Gracias por atendernos. Noto a Víctor Andrés sobriamente, no diré optimista con una cosa, pero sí sobriamente bastante satisfecho con partes del mensaje. Me imagino que esa no es tu actitud, ¿o sí? ¿Cómo ves la cosa? Claro que no. Y lo hicimos notar inmediatamente después de concluir el mensaje, porque
si ustedes analizan bien, el tema que es prioridad y que la ciudadanía está reclamando de seguridad ciudadana, además de decir que se habían comprado algunas cosas y se había capturado delincuentes, no se dijo si sería un plan realmente o se está actuando como apagando. Eso es lo que estamos viendo. O sea, no hay ningún plan sobre el tema de seguridad ciudadana, pero además fue una retahíla de promesas como si estuviéramos en su primer año de gobierno, y promesas que ya la habíamos escuchado en el transcurso de los 3 últimos mensajes, como fue el de la carretera central, la construcción de la carretera central. Sabemos lo caótica que está la carretera central, teniendo los recursos suficientes, no se ha hecho el esfuerzo por abrir una vía más o una vía alternativa. Realmente ya esa carretera colapsó y de ahí viene la provisión de alimentos para toda la capital, el flujo del comercio que hay con toda la sierra del centro. Entonces, y lo veníamos escuchando como por tercera vez. Luego la implementación de programas de salud, del seguro. Supuestamente ya todos estaban asegurados, los niños que nacían, y estaban cubiertas las madres gestantes también con un seguro del FIS. Vemos que nuevamente lo repiten, pero entonces eso quiere decir que realmente pues se dan cuenta de que el FIS no ha cubierto. O sea, tiene una serie de deficiencias porque no se habla cómo se van a hacer las cosas. Se habla de un incremento del presupuesto de educación en buena hora. ¿Aló? Sí, entonces... en buena hora, pero no se dice cómo, porque nosotros no quisiéramos que los recursos se vayan en publicidad, que lamentablemente se está haciendo eso en el sector salud. La demanda de salud es fuerte, no necesitan hacer mayor publicidad. Ojalá que no ocurra lo mismo en educación y se pueda dar en lo que es infraestructura. Hay colegios secundarios en la zona de provincias que no cuentan con elementos para poder enseñar química, física, que no tienen los instrumentos necesarios ni los libros que llegan a tiempo. Yo reclamé al Ministerio de Educación porque llegado el mes de mayo y todavía los libros no eran repartidos. Entonces, ¿cómo se va a gastar? Porque si se va a malbaratear los recursos que es de todos los peruanos, eso no es lo correcto. Por eso, ¿cómo se va a gastar? Yo supongo que ahora en la presentación de la ministra Jara nos dirán realmente cuál es el plan que piensan aplicar para este incremento del presupuesto en educación. Fernando y Ricardo. Sí, señor Salgado, hemos escuchado las críticas que usted ha formulado. ¿Algo bueno tuvo esa hora y 20? ¿Algo positivo? ¿Algo usted puede rescatar o todo fue pésimo? No, sí, definitivamente no podemos ser nosotros mezquinos. En el trabajo que se está haciendo con Beca 18 entendemos que es una buena inversión para que los muchachos puedan tener una preparación adecuada, y ojalá que mejoren pues el sistema de Coaliguarma, porque es un presupuesto mucho mayor de lo que manejaba el PRONA, y lo que vemos nosotros es que hay quejas a nivel nacional. Ahora, está bien, los niños necesitan una alimentación y tiene que haber un control de salud. Eso se tiene que seguir rescatando. Ojalá terminen de comprar buenas vacunas. Para eso deben servir los presupuestos que ahora se están aumentando en salud. Cubran todas las los diagnósticos de cáncer que también supuestamente van a ser cubiertos en la mayoría de los casos. Gracias, Luz. Vamos a tener que ir a una breve pausa. Si te puedes quedar un instante con nosotros, Luz, y continuamos también aquí en estudio con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Volvemos de inmediato. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde y en la línea telefónica la congresista Luz Salgado. Ricardo, preguntas. Sí, José María, congresista, pero el mensaje presidencial fue perseguido inmediatamente por la elección de la nueva mesa directiva del Congreso. Recordemos que esto venía cargado porque desde el mismo oficialismo, el partido de gobierno Gana Perú tenía problemas, tuvo muy serios problemas para designar a su candidato. Un grupo de ellos renunció al partido de parlamentarios porque decían no estaban de acuerdo con la imposición
de parte de Nadine Heredia, la presidenta del partido, de Ana María Solórzano. La oposición tuvo una oportunidad de oro para conducir la mesa directiva del Congreso. Sin embargo, en una primera votación ganaron, pero en la segunda, para ratificar y conseguir los votos necesarios, algunos cambiaron su voto. Acción Popular, no toda, pero que había decidido votar por la oposición, porque se supone que esa oposición, terminó votando por Solórzano. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros en la primera vuelta nos abstuvimos, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, porque fue un acuerdo. Yo personalmente pedí que me excusen, porque yo voté la primera y la segunda vez por Bedoya, a quien conozco hace más de 40 años, y porque además finalmente con todos los incidentes que habían pasado en la persecución o intento de persecución o de reglaje o investigación que me había hecho el gobierno, era muy difícil que yo vote por el gobierno, era lógico, ¿no? Pero en todo caso el partido o la bancada, quiero decir, se abstuvo en la primera vez, hubieron 14 abstenciones la primera vez y se requería la mitad más uno. En la segunda votación gana cualquiera, el que tenga un voto más que la otra persona, y en la segunda votación no nos pusimos de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué algún grupo de Acción Popular? Y por favor quisiera que lo diga claramente, porque lamentablemente seguimos hablando en off, seguimos diciendo sí, pero esto no lo puedo contar a veces, no usted, pero lo dice, por ejemplo, sí, pues es que hay alguno que otro parlamentario que se supone que son de oposición, pero que atienden el teléfono desde Palacio, los llaman desde Palacio y por ahí bueno, la segunda votación en nuestra bancada decidió dar libertad a las personas que voten como crean conveniente, y allí se han producido 3 votos, es lo que el voto es finalmente secreto, pero es lo que hemos conversado, hemos tratado de... El señor Mesías Guevara, él votó por el gobierno. ¿Por qué? Bueno, él tiene que decirlo, yo no puedo asumir. Si la candidatura de Solórzano no convencía ni a sus propios congresistas, que renunciaron para no votar por él. Bueno, pero él tiene un punto de vista que es respetable. Él cree que no había que votar por el fujimorismo ni por el APRA, no, la otra lista. Esa es una... Pero esa es la versión de él. Uno que está en el gobierno tiene muchos resortes. Mire, para convencer yo respeto el voto de él totalmente, no es que lo comparta tan, es así que he votado justamente lo contrario de él, pero yo no he venido aquí de una manera a criticar a un colega de bancada, ni menos a un corregidor de mi partido, ¿no? Ahora, lo que sí tendrán que hacer ustedes, congresistas, en su conjunto es fiscalizar. Y para eso hay una importante comisión. Para eso servimos. ¿Cómo se presenta la elección de la presidencia de esta comisión prevista el martes? Bueno, nosotros somos fiscalizadores, ¿eh? Y en el caso mío yo creo que no hay duda alguna. No hay duda alguna. Incluso algunos dirigentes políticos del siglo XIX, ¿no? Bueno, es que la enseña muchas cosas. En la fiscalización, y yo siempre he sostenido, es un error la creación de la Comisión de Fiscalización, porque ha pasado lo que ya está pasando hoy día y lo vemos, es decir, que todo se deja a la comisión que se llama fiscalización y las otras comisiones ordinarias que también deberían fiscalizar no lo están haciendo. Y eso es fatal. Cada comisión debería fiscalizar porque lo que hace el gobierno es muchas cosas, mucho manejo de dinero, y lo que requiere un gobierno que tiene tantos recursos como el nuestro es mayor fiscalización. Y de las 21 comisiones o 22 que solamente una fiscalice, me parece que es el gran servicio que se le hace al gobierno. Luz Salgado, de la línea telefónica. Luz, tu comentario, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, saludarlo a Vitocho. Acá está Vitocho. Y decirle que él tiene mucho que explicar, porque siendo él una figura muy preponderante de Acción Popular, no puede decir pues que no sabe por qué Mesías Guevara, Lescano y otros parlamentarios de su partido han dejado perder esta magnífica oportunidad para que la oposición ocupe la mesa directiva. Entonces, ellos son responsables ahora de lo que pueda ocurrir en estos últimos años en los que se ve que el gobierno está perdiendo la brújula. Y no es la primera vez. Nos han dejado así con los votos siempre peleándolos de Acción Popular. Solidaridad está en la mesa directiva, Perú Posible siempre avala al partido de gobierno malista. Y realmente quienes hemos mantenido en una posición principista de oposición ha sido el fujimorismo. Y entonces hemos perdido por 2 votos una oportunidad magnífica para poder ver todos los proyectos que están en agenda.
Y ahí está la reforma electoral que bien lo sabe Vitoch. Ahí está la reforma de partidos. Ahí están las comisiones investigadoras que tienen sus informes. No es que no se investigue. Ahí están los informes hechos en orden del día y no se ponen a votación. El tema del exceso humano, el caso de Cotera y otros casos más. Entonces todo eso, lamentablemente, la mesa directiva que domina la agenda no lo va a poner. Nosotros sabemos que no lo van a poner. Y lamentablemente Acción Popular pues también le tiene una deuda a Toledo porque con ellos han ingresado a este Congreso. Si no, no llegaban. Entonces, esos son los intereses que se juegan y el país lo han dejado de lado por una actitud irresponsable. Creo yo que aquí nosotros vamos a seguir insistiendo porque en lo que queda del gobierno humanista se tienen que ver una serie de proyectos a fin de no paralizar el país, a fin de seguir con las inversiones privadas que son las que generan riqueza y que eso permite ayudar a combatir la pobreza, porque si no hay ingresos, ¿de qué inversión estamos hablando? Aquí no se va a poder cumplir ninguna de las metas. Muy bien, tenemos que ir cerrando lamentablemente. Gracias, Luz, Víctor Andrés brevísimo. Luz Salgado, a quien saludo y aprecio, por supuesto, no puede pedirme a mí que dé explicaciones sobre un colega de bancada, como tampoco se las pido a ella, por la señora Chihuahua que faltó a votar. Y había un voto menos. Y el señor Renzo Gallardo, que también iba a votar. Por dos votos, ¿no? Dos votos, ahí están los dos ausencias. O sea. Es de Lapra. Bueno, pero el caso de Chihuahua es de ella. Yo no le voy a pedir explicaciones. Le voy a pedir explicaciones sobre el fujimorismo que durante los 5 años de Lapra votó siempre para que Lapra gobierne el Parlamento. Tampoco le voy a pedir explicaciones. Yo creo que cada cual debe asumir su propia responsabilidad. Ahora lo comento. ¿A qué vamos el martes? ¿Qué cosa es lo que se puede Yo creo que el primer acuerdo, y Luz Salgado lo debe recordar, fue que la Comisión de Fiscalización, que es la única que fiscaliza, lo cual creo que es un gravísimo error, todas deben fiscalizar, en fin, pero el primer acuerdo hace 3 años fue una rotación en las presidencias de la Comisión de Fiscalización, una rotación entre las bancadas que no eran mayoritarias y que le faltaba ese pico para tener una comisión adicional, ¿no? Eran, eran cifras que no te dan media comisión, pero no una comisión, por temas matemáticos. Bueno, esta Comisión de Fiscalización iba a entrar a una rotación de todas las bancadas que no eran las bancadas grandes, o sea, Alianza del Progreso, Unidad Nacional, en fin, Solidaridad, nosotros, etcétera. Pero esa rotación no se ha dado. Solidaridad se ha quedado en la presidencia durante 3 años con el apoyo, obviamente, de una de las bancadas mayoritarias, que es la de Gana Perú. Eso ya no, a mi modo de ver, ya es insostenible en el día de hoy. Pero, en todo caso, la Junta de Portavoces tendrá que decirlo. Luz, brevísimo, por favor, el martes. ¿Cómo se van a Nosotros tendríamos que tener la comisión de fiscalización. No puede darse fiscalización a los partidos aliados del gobierno, de ninguna manera. Entonces estamos diciendo que no queremos investigar, que no se quieren ver una serie de temas que son casualmente para cumplir lo que el propio presidente ha dicho, que se tiene que luchar contra la corrupción. Sí. Aquí se tiene que ver realmente quiénes están por el país y quiénes están dispuestos a avalar la corrupción, porque si se va a entregar esa comisión, y en eso le doy la razón a Víctor Andrés, todos debemos fiscalizar, todas las comisiones, pero además fiscalización tiene las prerrogativas que no las tienen las otras comisiones. Así que creo que en este marco nosotros tenemos que ver que las comisiones sean muy bien distribuidas. Muchas gracias, Luz, por tu participación. Muchas gracias a ustedes también. Rapidísimo, Víctor Andrés, porque estamos terminando ya, me están tocando la campana. El libro sobre Prado. El expediente Prado. El expediente Prado. Bueno, lo he presentado la semana pasada con gran éxito en la feria, estoy muy contento. Tengo entendido que ya la primera edición está casi agotada por agotarse. Y nada, es un libro muy interesante que rescata un poco la memoria histórica, que a mi modo de ver ha sido de alguna manera trastocada, falsificada, contada a medias, cambiada. Es decir, no se ha dicho la verdad de los hechos que pasaron en la Guerra del Pacífico, con un presidente que se fuga
se fuga a comprar el disque, a comprar armamentos, pero que se va y deja al país pues en un caos tremendo, ¿no? La tesis básica del libro es que las cosas son peores que lo que ya sabíamos. Por supuesto que sí. Es decir, que las motivaciones de este viaje y las complicaciones financieras de Prado eran más vergonzantes de lo que se podía temer. Totalmente, totalmente. Y eso hay que analizarlo bien porque es una larga historia, pero en resumen, es un señor que militar o político, era un hombre de negocios y por lo tanto sus negocios eran primero. Hizo negocios antes de la guerra con Chile, lo cual podría aceptarse. Hizo negocios durante la guerra, y lo repito, durante la guerra, compraba propiedades en Chile, compraba, vendía, etcétera, durante la guerra, inclusive pagaba impuestos en Chile, cupos al gobierno chileno, y sus minas de carbón eran usado su carbón para alimentar la Marina de Guerra chilena. Y negocios después de la guerra. Personas serias, tagneños como Freddy Gambetta, que es un amigo muy conocido, sepa diametralmente de tu libro. No ha leído el libro, pues. Bueno, ha publicado una carta en Caretas. Sí, pero él critica, no sé no sé quién es, pero él critica... Te digo quién es esto. Sí, bueno, perfecto, ahora lo sé quién es, pero no lo sabía hasta antes de que tú lo menciones. Me parece muy bien que lee el libro y después discutimos. Porque no puede él de destruir un libro o criticar un libro si no lo ha leído a través simplemente de una entrevista introductoria a lo que va a pasar después. Que lee el libro, que vea documentos. Es un libro, no es una historia novelesca, es una historia verdadera, es basada en documentos inéditos, basado en escrituras públicas y en documentos. ¿Dónde estaban esos documentos? En Chile. Yo en el Perú no hay casi nada, porque he estado en Chile 8 veces, he estado en Guayaquil, he estado en Colombia, he estado en Panamá, he estado en Estados Unidos, he estado en Inglaterra, he estado en Francia. Documentos que en el Perú no he encontrado, porque para ocultar la historia tienes que ocultar documentos. Entonces durante 100 años los documentos se han perdido en el Perú. Muchos, el 80 o 90%. Los que he encontrado son en Chile. He encontrado escrituras públicas de negocios del presidente del Perú, fugado haciendo compra y ventas de propiedades en Chile durante la ocupación de Lima, por ejemplo. ¿Recibió sueldo como general chileno? También. ¿Hasta cuándo? Era general chileno. Bueno, hasta que estuvo, porque el sueldo, él era general chileno de división. En el Perú era coronel y después fue general de brigada, ahí era general de división. Hay que decir porque estuvo deportado y porque comandó tropas chilenas en el año 66. Así es, a raíz del 9 de mayo luego se le reconoce lo que hizo y se le hace general chileno. Pero eso le sirvió para ganar dinero, 3.400 pesos que ganaba. Pero eran aliados en ese momento Chile y Perú, ¿no? Claro que sí, pero eso lo vinculó mucho a la sociedad chilena, y sus socios, los salitreros, son los salitreros que invadieron el Perú o promovieron la invasión del Perú y la guerra con el Perú y con Bolivia. Bueno, nos volveremos con tiempo y hay que tomarnos el tiempo adecuado. Yo le pido a las personas que quieran criticar el libro que primero lo lean. Okay. Que pues me muestren si los documentos son verdaderos o no son verdaderos, y si es que la historia es verdadera o no. Ese es el tema. Hay que debatir sobre papeles, no porque no me gusta, porque yo tengo amistad con un miembro de la familia, etcétera. No. El tema es discutir sobre documentos inéditos e históricos, por supuesto. Gracias, Víctor Andrés. Nos vamos rápidamente a la pausa, muy amable por estar en el programa. Volveremos a conversar el tema, hay que hacer una nueva cita. Claro, solo con el libro en la mano, ¿sabes? Vamos a ver. Va a cambiar la historia del Perú, para bien o para mal, pero la va a cambiar. ¿Va a cambiar la historia del Perú? Sí, porque no se ha escrito casi nada sobre eso, ni siquiera los grandes historiadores se han logrado y han empezado Pero hagamos cosas para que la historia cambie a partir de ahora. Bueno, también, por supuesto que sí. Estás hablando no con el escritor, sino con el político. Bueno, ¿tienes esperanzas? ¿Alguna que tener? No tiene derecho. Mejor vamos. No lo Víctor Andrés. Gracias. Vámonos rápidamente a la pausa, continuamos.